Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario va a tocar mi sesión. Muchas gracias al doctor Fernando por invitarme a impartir esta plática en el área de optimización y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy voy a presentarles una plática que lleva por título Problema bioobjetivo para una cadena de suministro para la producción de alimentos tipo snack a partir de residuos agroindustriales. Cabe mencionar que este es un trabajo colaborativo, es un trabajo que pues he venido desarrollando con un estudiante, Maximiliano Ibarra, desde su trabajo de licenciatura y que ahora se encuentra con nosotros ahí en el CIMA, en la Universidad Autónoma de Coahuila, trabajando en este mismo problema, pero ya ahora con otras consideraciones en la maestría que tenemos ahí en el CIMA de Ciencia de Datos y Optimización. Este trabajo también es codirigido por la doctora Vanessa Ábalos del mismo centro. Bueno, vamos a comenzar. Pues primero vamos a introducir un poco qué es todo este tema de la agroindustria y por qué nosotros nos centramos en este problema. La agroindustria, pues como todos sabemos, es un sector en el que pues nosotros obtenemos muchos productos de nuestra vida cotidiana, de consumo diario incluso. Y en particular yo me voy a centrar en aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con origen frutal o vegetal. Básicamente nosotros sabemos que hay productos que llegan a nuestra mesa, ya sean de origen animal o vegetal, que tienen como un fin primario. Por ejemplo, el consumo de la manzana como tal es un consumo que nosotros podemos adquirir o que nosotros consumimos como nivel primario, por ejemplo, pero también sabemos que un subproducto podría ser, por ejemplo, el jugo de manzana. Otro ejemplo sería la uva. La uva es algo que nosotros consumimos naturalmente o normalmente como una fruta, pero sabemos también que un producto que se obtiene a través de la uva o a partir de la uva es, por ejemplo, el vino o el jugo, por ejemplo. Aún así, a pesar de que estos frutos, de que tanto los animales o las frutas tienen como que sus objetivos primarios, después de que se utilizan, se obtienen desechos. Estos desechos no necesariamente son cosas que ya no sirven, sino que, por ejemplo, cuando se procesa o cuando se genera el vino, cuando se extrae todo el jugo, se obtiene algo que se llama gabazo. Ese gabazo ya generalmente no es de utilidad para la elaboración de otro producto que se comercialice y generalmente se desecha ese producto, ese gabazo y ya se considera como que fue algo inservible. Eso por poner un ejemplo. Otro ejemplo es cuando se está seleccionando, por ejemplo, la manzana que llega a nuestras mesas, a los supermercados. Generalmente las manzanas pasan como por un proceso de selección. Se seleccionan, bueno, pues aquellas manzanas que tienen una buena forma, que no tienen ahí una apariencia quizás que a lo mejor el consumidor no las vaya a agarrar porque se ven de determinada forma. Y entonces las personas que están trabajando ahí en la fábrica van desechando manzanas que tienen como ciertas características que a lo mejor el consumidor final no las va a agarrar solo por su apariencia. Entonces, no es que en sí la manzana no sirva, ¿verdad? Sino que, digamos, bajo ese proceso de selección y bajo el fin al que quieren que llegue ese producto, no está cumpliendo con ese estándar. Entonces, lo que nosotros buscamos es aprovechar todo ese recurso agroindustrial para la elaboración de un alimento, que en este caso es un snack. El snack es una barrita o puede ser un alimento parecido a los Fruity Loops, por decir algo, o a los chetos, que también tienen como esa forma, pasan por un proceso que se conoce como un proceso de extrusión, y la idea es que estos alimentos sean adicionados con algunas vitaminas, con minerales, y que finalmente lleguen a los niños de las escuelas primarias para, digamos, satisfacer algunas de sus necesidades básicas. Entonces, lo que yo comento es que finalmente lo que nosotros buscamos es centrarnos en la parte del aprovechamiento de todas las frutas y de todo, por ejemplo, en este caso particular, centrado en el caso de Coahuila, de la manzana, de la uva y de la tuna, de esos desechos agroindustriales para producir estos alimentos tipo snack que queremos que lleguen a los niños a nivel primaria y preescolar. Entonces, bueno,
¿Qué nos motiva o qué fue lo que motivó el desarrollo de este trabajo? Este trabajo comenzó hace varios años, fue una investigación, una propuesta de colaboración entre varios cuerpos académicos y varias universidades, tanto nacionales como internacionales, en el que se estaba proponiendo crear de alguna manera un producto que ayudara a mitigar la obesidad en la región noreste de Coahuila. El problema de la obesidad en México es un problema que ha tenido pues mucha importancia porque sabemos que la obesidad es algo que ha ido en aumento por los cambios que se han ido dando en los estilos de vida de las personas y por el aumento de consumo de comida chatarra y la disminución de la activación física y algunas otras cosas que finalmente han ido incidiendo en que la población vaya presentando más obesidad. De particular interés en este estudio se centró en los niños. Los estudios demuestran que en México la población infantil presenta niveles de obesidad considerables que deberían de ser atacados por los diferentes medios que componen nuestra sociedad. Uno de ellos en particular pues es el nivel escolar. Porque si bien los niños, a pesar de que también, bueno, obviamente la educación y la calidad de lo que uno como padre les fomente a los niños en sus consumos y en sus hábitos diarios, pues tiene que ver o se refleja finalmente en su estado de salud físico. Sabemos que mucha parte del tiempo de los niños la pasan en las escuelas. Entonces, esta propuesta o este estudio originalmente proponía, bueno, primero hacer un esbozo, un esquema, un mapa estadístico de cómo se estaba reflejando la obesidad, en particular en el estado de Coahuila, en la zona sur, y a partir de esa observación, como este era un trabajo colegiado también con el grupo de ciencias químicas, pues surge la motivación de crear estas barritas tipo snack para proporcionárselas de manera gratuita a los niños de nivel preescolar y primaria y bueno, darles por ahí seguimiento y ver qué efecto tenía o si de alguna manera contribuía a mitigar la obesidad. En general, el problema de la obesidad es algo muy complejo, es algo que tiene muchos ejes, son muchas cosas las que interactúan entre sí, entonces no depende únicamente de cambiar, por ejemplo, una barrita que típicamente venden en la escuela por una de este tipo. Sabemos que es un problema mucho más complejo, por eso la palabra mitigar. Entonces, este era un estudio que iba a largo plazo porque finalmente pretendía acompañarse de otras actividades como pláticas a los docentes, pláticas a los papás, cosas por el estilo, pero bueno, nosotros del grupo de optimización del CIMA, la parte en la que colaboramos o la parte que nos tocó trabajar fue precisamente en el diseño de la cadena de suministro de esta problemática, que es lo que a continuación les voy a presentar. Entonces, eso es lo que motivó este trabajo y el objetivo para la parte de optimización, para el grupo en el que yo estoy trabajando, era por una parte la cadena de suministro y otra que tenía que ver con el ruteo, con la distribución del producto, pero eso se manejó en su momento de manera independiente y lo que les voy a presentar ahorita tiene que ver meramente con la cadena de suministro. Entonces, ¿cómo nosotros visualizamos la cadena de suministro y cómo estamos planteando el problema? Nosotros estamos dividiendo el problema por etapas. En nuestra primera etapa nosotros tenemos el conjunto de los proveedores. Como mencionaba, este era un caso particular que estábamos tratando de estudiar, el caso de Saltillo y la zona conurbada que compone Arteaga, Ramos Arizpe, y los proveedores locales, porque la idea era que estas barritas fueran proporcionadas a través del gobierno del estado y que bueno que nuestros proveedores locales al ya ser residuo agroindustrial, o sea que ya es algo que no meramente estaban utilizando ellos para elaborar un producto primario, nos lo pudieran regalar a nosotros para la elaboración de las barritas. Entonces aquí en la región de Saltillo y sus alrededores, los productos que tenemos disponibles son manzana, uva y tuna, como lo había mencionado. Entonces, estos residuos agroindustriales, estos gabazos de la fruta,
pues se transportan desde los proveedores a algo en lo que nosotros estamos denominando centros de recolección, que son centros en los que prácticamente tenemos que tener este producto refrigerado, porque por cuestiones químicas, pues sí necesito que ese producto, a pesar de que sea un residuo ya, conserve ciertas características, no se eche a perder, que no entre en estado de descomposición, porque ya después no me va a servir para mi propósito, que es la elaboración de mis barritas, ¿verdad? Después de estar en el centro de recolección, aquí sufre el producto un preproceso, aquí se limpia, aquí se desecha lo que ya nos sirvió, y entonces pasamos a las plantas. En las plantas es en donde se elaboran estas barritas, se adicionan con vitaminas, con minerales, se empaquetan, se ponen en cajitas, y finalmente estas barritas, ya como barritas, como snacks, se transportan a las bodegas, que en nuestro caso van a ser a partir de aquí los puntos donde se van a empezar a distribuir hacia las escuelas. Entonces, bueno, pues este problema cuando lo empezamos a trabajar, pues empezamos haciendo algunos supuestos. De hecho empezamos considerando solo un nivel dos niveles, luego añadimos otro, y conforme ha transcurrido el tiempo, pues hemos ido adicionando características, apegándonos un poco a la realidad del problema. Entonces, esta plática se va a dividir en dos partes. Esta primera parte en donde les voy a presentar el problema con un solo objetivo y el análisis de una sola instancia del caso de estudio, de un ejemplo hipotético que construimos. Y en la segunda parte voy a introducir nuevas características que estamos tratando de incorporar, más apegadas a la realidad, y que por supuesto conforme más vamos incorporando características que se incorporan a la realidad, sabemos que en cuestión de modelación y solución de un problema hacen que todo se vuelva mucho más complejo. Entonces, los primeros supuestos sobre los que partimos son estos, que tenemos este conjunto de nodos, por decirlo de alguna manera, y la idea era, bueno, pues que nosotros teníamos que cumplir una demanda que ya teníamos preestablecida. También asumíamos que la cantidad de materia prima que nos estaban proporcionando nuestros proveedores es fija y conocida, y también los tipos de materia prima que teníamos disponibles. Este es un ejemplo de una solución. ¿Cómo se ve ya cuando nosotros modelamos el problema? Lo modelamos a través de una representación de un grafo, en donde cada uno de estos entes que les mencioné anteriormente, los proveedores, los centros de refrigeración, las plantas y las bodegas, pues son respectivamente los círculos, los rombos, los cuadrados y los pentágonos. Y después tenemos arcos que interconectan cada par de nodos. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver una solución en la que nosotros estamos cubriendo una demanda que nos habían planteado para cada nodo en las bodegas. Y pues aquí se puede ver, por ejemplo, para el primer nodo, que aquí está representando uva, el segundo nodo que está representando manzana y el tercer nodo que está representando tuna. Aquí se ven los arcos también diferenciados por color en dependencia de la fruta que están representando. Y entonces aquí se ven pues la cantidad que mandan y el costo por enviar, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos determinar o qué es lo que pretendemos resolver en la cadena de suministro? Bueno, pues nosotros sabemos o tenemos un conjunto potencial de ubicaciones para los centros de refrigeración y un conjunto potencial de ubicaciones para las plantas. Entonces, nosotros queremos determinar cuántas de estas, para cada una, cuántas vamos a abrir y en dónde la vamos a abrir. En el caso de los centros de refrigeración también tenemos asociados tamaños de los centros, entonces es otra cosa que se decide. Aquí para este caso particular se decide abrir solo un centro de refrigeración y para el caso de las plantas se deciden abrir los 3. Entonces, esta es una de las decisiones que se toman, es un problema de ubicación de instalaciones en estos dos niveles, además del flujo general en toda la cadena. ¿Ok? Bueno, el problema se modela a través de la programación lineal. Nosotros utilizamos la representación que ustedes están viendo ahora en esta diapositiva. Básicamente, como ya lo mencioné, nosotros tenemos por ahí un conjunto para los tipos de materia prima, que estamos denotando el conjunto como M, y también pues los centros de refrigeración que les había comentado anteriormente tienen un tamaño asociado. Entonces, bueno, pues cada uno de los conjuntos aquí están denotados por I para los proveedores, J para los centros de refrigeración, K para las plantas y L para las bodegas.
Lo que a continuación ven es un resumen de los parámetros y variables que estamos utilizando en la formulación. Por un lado tenemos las variables asociadas a la ubicación, que es lo que les comentaba, que tenemos que decidir entre los centros de refrigeración y las plantas cuáles y cuántas vamos a abrir. Aquí están las variables asociadas, estas son variables binarias, más adelante lo van a ver en la formulación. Y tenemos las variables asociadas a los flujos, X, Y y Z respectivamente para cada par de nodos que van en la cadena. Una cosa muy importante, bueno, pues te dan cuenta y que más o menos lo he ido introduciendo conforme voy platicando, son los parámetros que están involucrados en este problema y que son consideraciones o suposiciones sobre las que partimos de manera inicial para una primera modelación y obtener resultados preliminares y que, bueno, la intención es que posteriormente podamos este problema asemejarlo un poco más a la realidad. Entonces, para eso introducimos algo que son los factores que van transformando el producto. O sea, la materia prima originalmente es tu bagazo, que cuando tú lo limpias, lo preprocesas, aquí está afectado por un factor, o sea, hay una disminución de la cantidad que te envía el proveedor de manera original a cuando ya tú la limpias y determinas qué es lo que en realidad te va a servir del producto para empezar a elaborar tus barritas. Y luego en esta etapa, ya cuando se elabora la barrita, pues también hay una relación de por cuántos kilos de pomasa limpia, cuántas barritas yo voy a estar obteniendo. Entonces, aquí existen esos factores de conversión. Hay capacidades de lo que me puede dar cada uno de mis proveedores, lo que pueden soportar cada uno de mis centros de refrigeración, de mis plantas y de mis bodegas, costos de transporte, costos fijos de apertura y costos de producción. Y bueno, finalmente nosotros planteamos este primer modelo en el que nos planteamos meramente optimizar una función objetivo económica, que fue como el primer acercamiento que tuvimos al problema. Entonces, en esta primera formulación, como pueden darse cuenta, lo que nosotros estamos optimizando son costos fijos por apertura de los centros y de las plantas, costos de transporte asociados a los 3 niveles y costos de producción tanto en los centros como en las plantas. Y después, pues tenemos las restricciones asociadas a este tipo de problemas, en donde las restricciones normales de balance, de respetar la capacidad, de cumplir la demanda, de establecer correctamente la relación con los factores de conversión conforme me voy moviendo de nivel. Entonces, aquí esto que ustedes ven aquí en estas restricciones, pues están garantizando que se cumplan estas condiciones. Entonces, bueno, finalmente nosotros propusimos este modelo en el que básicamente, bueno, tenemos ahí, lo planteamos así, con variables binarias y variables enteras, es decir, los flujos que estábamos planteando para cada nivel de la cadena de suministro lo planteamos con variables enteras, y las variables de apertura tanto de los centros como de las plantas como variables binarias. Entonces, bueno, lo que seguía de manera natural era verificar o validar de alguna manera que nuestro modelo estuviera funcionando, y lo que hicimos es construir un generador de instancias aleatorias. Bajo ciertas consideraciones que se asemejan de alguna manera a la problemática real que nosotros tenemos. Entonces les decía que nosotros aquí en Saltillo, a los alrededores, tenemos productores de uva, de manzana y de tuna, pero están a los alrededores. Entonces, como pueden darse cuenta, nosotros aquí en nuestro generador de instancias estamos generándolas sobre este cuadrado y asumimos que en la parte superior o en la parte más externa están nuestros proveedores, nuestra materia prima, que posteriormente cuando nos deciden donar la materia prima o los gabazos, se van a transportar a estos centros de refrigeración que están ubicados más adentro de la ciudad, todavía en la orilla, pero aquí es todavía en donde se va a hacer la limpieza de esa materia prima, se determina con qué te vas a quedar, con qué ya de plano vas a tener que desechar. Y bueno, ya al interior del cuadrito estamos ubicando las plantas en donde se van a elaborar los snacks y las bodegas, que es en donde vamos a transportar los snacks para que a partir de ahí se distribuyan a las escuelas. ¿Ok? Bueno, ¿qué también les comento con respecto al generador de instancias? Bueno, nosotros utilizamos por ahí algunas referencias de la literatura para determinar cuáles eran los mejores valores de los parámetros que podríamos considerar.
De manera aleatoria generamos valores para los costos de transporte, para nuestros factores de conversión, tanto para los de la materia prima sucia, por decirlo de alguna manera, a la materia prima limpia, y de la materia prima limpia hacia los snacks, las capacidades, los costos fijos y los costos de producción. Todos estos se generaron de manera aleatoria siguiendo algunas referencias de la literatura. Nuestro modelo finalmente se implementa en Ciplex. El modelo lo implementamos en Ciplex, se utilizó por ahí Visual Studio 2019 y se está utilizando Ciplex 12.9. Utilizamos una computadora con las características que se muestran aquí en la presentación, pero lo más importante o una de las cosas importantes es que establecemos un tiempo límite de cómputo de 3,600 segundos. Entonces, en base a estas características, vamos a mostrar ahora los resultados que nosotros obtuvimos. Nosotros generamos grupos de instancias y estos grupos de instancias fueron variando de acuerdo al número de proveedores, al número de centros de refrigeración, al número de plantas y al número de bodegas, así como el número de tipo de materia prima y los tamaños de los centros de refrigeración. Nosotros generamos por ahí un número de instancias por cada combinación que teníamos de estos valores. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que variamos, digamos, de algo que nosotros consideramos como pequeño a algo que nosotros consideramos como grande. Entonces, aquí hay una variación de instancias que finalmente queríamos utilizarlas para probar qué tanto era el alcance de nuestro modelo a la hora de resolverse. Lo que pueden ver en esta tabla, en la última columna, es la cantidad de instancias que nosotros estuvimos resolviendo optimalidad dentro de los 3,600 segundos que impusimos como límite. Por cada renglón se generaron 5 instancias y lo que están viendo aquí es el número de instancias que finalmente se resolvieron a optimalidad dentro de los 3,600 segundos. Entonces, bueno, de 235 instancias que generamos, finalmente pudimos resolver 225. ¿Cuáles son los resultados importantes? Bueno, los resultados importantes son que dentro de este tiempo límite nosotros resolvimos aproximadamente optimalidad el 82% de las instancias y que bueno, el restante 18% se está resolviendo y llegando a un gap de más o menos el 7%, lo que es bastante aceptable para este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir a la segunda parte, bueno, a la segunda parte para poder pasar a la tercera de la parte de objetivo. Este problema tenía como fin resolver un caso de estudio para el caso particular de Saltillo. Entonces, lo que nosotros hicimos, dado que todavía no teníamos datos reales, fue generar a partir de nuestro generador de instancias una instancia representativa del caso de estudio. Entonces nosotros consideramos básicamente para esa instancia 3 tipos de materia prima, utilizamos uva, manzana y pera, como lo había mencionado anteriormente, 3 ubicaciones potenciales para los centros de recolección, 4 para las plantas y 4 para las bodegas, así como 2 tamaños posibles para los centros de recolección. Se hizo una estimación de la demanda. Aquí lo que se utilizó fueron bases de datos del INEGI en la que se observó la población de estudiantes a nivel primaria y preescolar que estaban en ese momento activos y se hizo por ahí una estimación de cuántas barritas les íbamos a proporcionar durante determinado tiempo, que en este caso estimamos 36 semanas, que son más o menos las hábiles del ciclo escolar. Y de alguna manera aquí determinamos las demandas que debíamos de cumplir. Entonces, también por ahí estimamos nuestros factores estimamos nuestros costos de transporte y nuestros costos de producción. Bueno, aquí el estudiante de licenciatura en su momento, que fue el que programó todo esto, estaba obteniendo archivos de salida con este tipo de información, en donde teníamos un desglose de cada uno de los elementos que componen el costo, el valor de las variables, pero bueno, siempre es más representativo verlo de manera gráfica. Entonces, para la instancia del caso de estudio, esto era lo que nosotros estábamos observando. Teníamos 8 proveedores de materia prima, de estos 3 tipos de materia prima distintos. Finalmente, solo utilizamos uno para cada uno, aquí se puede ver. Utilizamos un solo centro de refrigeración que se abrió con el tamaño 2
y de las plantas, de 4 posibles, abrimos 3 para cubrir las demandas de las 4 bodegas. ¿Ok? Entonces, estos fueron los resultados para nuestro caso de estudio. Así se veía. Les comento que esta instancia se generó a partir del generador de instancias. Entonces, en particular, sobre el cuadrado sobre el que se generaron las coordenadas para poder calcular las ubicaciones de cada uno de estos entes, así se vería la solución. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros observamos como conclusiones de este caso de estudio? Bueno, el caso de estudio corresponde dentro del tamaño de instancias que nosotros creamos, digamos, corresponde con una más o menos pequeña, pero la idea es que este tipo de problema o este tipo de aplicación pudiera, lo que nosotros buscábamos o lo que buscaba el proyecto originalmente era que pudiera extenderse a todo el estado de Coahuila. O sea, que pudiéramos dar abasto a todos los niños en educación preescolar y primaria del estado de Coahuila. Y en ese sentido, pues las demandas que teníamos que cumplir o que tenemos que cumplir, pues son más considerables y por eso teníamos también el interés de estudiar cuál era el alcance del modelo para instancias de mayor tamaño. Bueno, en general, si se dan cuenta en este problema, hay muchas otras consideraciones que nosotros no estábamos tomando en cuenta y que ahora en el problema de maestría de Max se están incorporando, como el hecho de que la materia prima no está siempre disponible durante todo el año. O sea, por ejemplo, la manzana tiene sus temporadas, la uva también, la tuna igual. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la demanda nosotros la estábamos considerando como que la debíamos de cumplir una vez al año. Y en general, lo más recomendable por el tiempo de caducidad de las barritas es que esta demanda se entregara en 2 épocas al año, para que a partir de ahí, de esa entrega, las escuelas pudieran estar proporcionando las barritas a los niños. Entonces, pues se incorpora eso, se incorpora la temporalidad a través de dividir el horizonte de tiempo de esta manera por cada mes del año y con 2 tiempos de entrega. Uno aquí al finalizar junio, sí creo que en junio, y el otro en diciembre, ¿verdad? Y el otro punto muy importante son las emisiones de CO2. Durante el proceso de transporte, nosotros de manera natural estábamos asumiendo que, bueno, se transportaba el producto y, bueno, se transporta y ya. Pero en realidad, cuando nosotros estamos transportando el producto, hay utilización de vehículos y estos vehículos están emitiendo CO2. Eso por un lado. Y por otro lado, es la materia prima que ya no se utiliza, que finalmente se va a desechar. Esa materia prima, ¿qué es lo que va a pasar con ella? Pues va a producir también una emisión en el CO2 que va a afectar a la cadena de suministro y que nosotros queremos considerar ahora como parte de nuestra problemática. Entonces aquí tienen un nuevo diagrama en el que nosotros estamos tratando de representar el hecho de que ahora tenemos vehículos involucrados en cada nivel de la cadena de suministro que están generando CO2 y que además tenemos una nueva variable en la que nos queremos concentrar, que es la variable del producto no utilizado. Porque este producto no utilizado de alguna manera va a hacer que incremente la cantidad de CO2 que se está generando. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo ahora, que esto es un trabajo en proceso, que todavía estamos trabajando, que estamos validando, que estamos en proceso de la experimentación, estamos planteando este problema como un problema bioobjetivo en donde de manera simultánea queremos minimizar el objetivo económico que ya les había planteado y este objetivo, el objetivo 2, que es la minimización del CO2, que es finalmente el hecho de no utilizar materia prima de algún proveedor y el CO2 que están emitiendo nuestros vehículos. Y bueno, en función de estas nuevas consideraciones, nuestro modelo matemático está presentando algunos cambios que ustedes están viendo aquí que estamos marcando en rojo, a diferencia del modelo anterior, que son cosas que actualmente estamos probando, que estamos validando y que lo más importante aquí es que queremos utilizar la programación bioobjetivo para poder abordar este problema. Queremos optimizar cada objetivo de manera independiente. Posteriormente queremos utilizar el método de sumas ponderadas para obtener unas soluciones compromiso y ya quizás, si nos lo permite el tiempo, utilizar el método del Epsilon Constraint para obtener un frente de Pareto completo. Entonces, este es un trabajo en proceso, es un trabajo que estamos trabajando tanto
mi estudiante como la doctora Vanessa y su servidora, y esperemos para octubre tenerles resultados que podamos compartir por lo menos de manera platicada, ya que no los alcanzamos a tener a este momento. Y pues bueno, aquí terminamos nuestra plática y muchas gracias.